Buenas noches, este es el reporte teórico acerca de la unidad 4, son aplicaciones del cálculo. ¿Sí? Dentro de ellas vamos a tener que el momento de superficie o centro de gravedad, así como su coordenada de centro de las mismas. Nos dice que en un sistema de puntos materiales cuyas masas son respectivamente los productos a los cuales se les llama momentos estáticos de la masa con respecto a los ejes X y Y, designado como coordenadas del centro de la misma. Estas coordenadas se calculan mediante dos puntos, ya sea en X y en Y, ¿sí? Donde dice que en X son la suma de todos los valores en X por las masas sumadas entre la masa. E igual para Y, todas las Y multiplicadas por las masas de diferentes puntos divididas entre la masa. Para esto utilizaremos dos fórmulas como son el buscar el centro de gravedad, de acuerdo a las que ya vimos. Los diversos cuerpos que se muestran en un sistema de puntos se pueden subdividir en cierto número de partes disjuntas. Su centro de gravedad se obtendrá a partir de los centros de gravedad de las partes materiales. Cada una se calcula de estas afectadas por la masa total de acuerdo a su masa correspondiente. Se supone que en las ecuaciones que se definen en una curva material de densidad lineal, donde la masa de la unidad de longitud de la curva dada, que supondremos es igual al punto de la curva, es una curva material. Dividirla en n partes de longitudes es o serán igual a los productos de sus longitudes por la densidad lineal. Tomemos un punto arbitrario en alguna de ellas, en cada proposición de curva. Tomado esto, ese incremento es un punto material de masa, y sustituyéndolo en cada una de ellas por los valores, así como la masa, obtendremos las fórmulas próximas para determinar, que fue lo que vimos anteriormente. ¿Sí? Si una función es continua, al igual que su derivada, entonces la suma del numerador y del denominador de cada fracción para el incremento de esa superficie, que tiende a cero, tiene sus límites iguales a los límites de la suma de las integrales correspondientes, de modo que las coordenadas del centro de gravedad de la curva se expresan por medio de integrales definidas. También suponemos que la figura delimitada por curvas y las rectas verticales que representan una figura plana material, considerando que la densidad superficial que tiene la unidad de área en la superficie es constante en toda la figura, dividimos la figura dada mediante rectas en bandas paralelas cuyas anchuras dependen de ese incremento. También vemos que la masa de cada banda será igual al producto de su área por la densidad superficial al ser sustituida en una banda por un rectángulo de base que presenta un incremento, y su altura es de acuerdo al establecido en los límites. La masa de esta banda será aproximadamente igual al centro de gravedad donde la banda se encuentra, de acuerdo al rectángulo correspondiente. Y esto se da localizando la masa de cada banda en el centro de gravedad. Encontramos que el valor aproximado de las coordenadas del centro de gravedad, ¿sí?, son las que pasan por el límite cuando éste tiende a cero. Obtendremos esas coordenadas exactas de su centro, convirtiéndolas en una suma finita de integrales. La masa de un cuerpo físico es una medida de cantidad de materia en él, mientras que su volumen mide en el espacio lo que ocupa. Si la masa por unidad de volumen es la misma que en todo él, se dice que el cuerpo es homogéneo o de densidad constante. Es muy conveniente que en la física y en la mecánica considerar este tipo de conceptos, ya que la masa de un cuerpo como punto es una masa concentrada, llamado centro de masa. Para un cuerpo homogéneo, ese punto coincide con su centro geométrico o centroide. Por ejemplo, el centro de masa de una bola homogénea coincide con el centroide de la bola como sólido geométrico. En primer momento, de un sólido de volumen generado al girar un área plana en torno a su eje de coordenadas con respecto al plano que pasa por el origen y es perpendicular al eje, puede calcularse como sigue. Se puede dibujar el área mostrando una franja representativa y el rectángulo aproximante. Multiplicar el volumen disco o capa generado al girar el rectángulo en torno al eje por la distancia del centroide del rectángulo y al plano, y al sumar todos los rectángulos.
3. Suponer que el número de los rectángulos crece indefinidamente y aplicar el teorema fundamental. Cuando el área se gira en torno al eje X, el centroide YX está en el eje X. Si M denota el momento del sólido con respecto al plano por el origen y es perpendicular al eje X, entonces el volumen de X es igual a MYZ y Y es igual a 0. Análogamente, cuando el área se hace girar en torno al eje y el centroide XY está en el eje Y, si M, X y Z es el momento del sólido con respecto al plano por el origen perpendicular al eje Y, entonces BY es igual a MXZ y Y es igual a 0. También dentro de estas aplicaciones tenemos una aplicación que es a la presión de líquidos. La presión se define como la fuerza por unidad de área. La presión en una superficie horizontal de área debido a una columna de fluido con altura determinada que descansa sobre ella es la presión es igual al trabajo por la altura, al peso por la altura, donde el peso del fluido, del volumen, se multiplica por la fuerza, dando una presión de esta misma. En cualquier punto en el interior de un fluido, este ejerce la misma presión en todas las direcciones, o sea que nos dice que es radial. También en esta presión de líquidos hay una fuerza sobre un área sumergida, ¿sí? Y tomamos el área en el plano con el eje X en la superficie del líquido y empujamos el eje positivo dirigido hacia abajo. Vamos a dividir las áreas en franjas siempre paralelas a la superficie del líquido, aproximándonos a cada uno de los rectángulos. Al hacer presión nosotros vamos a tener una fuerza de resistencia que es del agua y que va a contemplar un desplazamiento cuando lo hacemos, ¿sí? Esto nos denota que a medida que vamos empujando el objeto a determinada profundidad, se presenta una fuerza ejercida sobre este mismo y tiene un valor sumado al incremento de las alturas, que es lo que considera un total, dándonos hasta llegar al área plana. Por lo tanto, la fuerza ejercida sobre un área plana sumergida en un líquido es igual al producto del peso de una unidad de volumen del líquido por el área sumergida y por la profundidad del centroide en el área que está bajo la superficie del líquido. También aplicamos el trabajo. El trabajo nos dice que es la fuerza por la distancia, y esta es una aplicación en física para determinar qué tanta fuerza se produce o qué tanta fuerza se ha realizado para obtener el empuje directamente proporcional, ¿sí?, sobre un objeto. Sin embargo, podemos ver que la distancia es el incremento de acuerdo a esa fuerza, por lo que definimos que si un objeto es desplazado en línea recta desde un punto A hasta un punto B por la acción de una fuerza que varía de forma continua, ese es el trabajo que se realiza, y el trabajo está dado como la fuerza por la distancia.